Durante 6 meses, ella hizo todos los exámenes posibles. Radiografía de pulmón, normal. Tomografía, normal. Bronquitis, asma, alergias, nada. Los médicos no encontraban explicación para esa tos que no paraba, que la despertaba cada noche, que la estaba consumiendo poco a poco. Hasta el día en que finalmente tuvo el coraje de contar la verdad, y lo que salió de su boca dejó a todos en shock, porque a veces lo que más nos enferma no son los virus ni las bacterias, son los secretos que tragamos en silencio. Esta es la historia de María, una mujer de 34 años que vivía en una ciudad grande, trabajaba en una oficina como cualquier persona, tenía su rutina, sus sueños, su vida normal, hasta que un día todo cambió. Y lo peor es que ese cambio fue silencioso, invisible para todos a su alrededor. Comenzó con un simple carraspeo, algo tan pequeño que ni siquiera le prestó atención al principio. Debe ser el aire acondicionado de la oficina, pensaba, o tal vez el polvo. Quizás estaba incubando un resfriado. Pero ese carraspeo no se fue, se quedó, y con el paso de las semanas se transformó en algo mucho más perturbador. Una tos seca, persistente, que aparecía sin avisar, en medio de reuniones importantes, durante la cena con su familia, en el cine cuando todo estaba en silencio, y lo peor de todo, de madrugada, cuando finalmente lograba quedarse dormida, la tos la despertaba con una violencia que la dejaba sin aire, sudando, con el corazón acelerado. Al principio, su familia no le dio mucha importancia. «Es solo una tos, ya se te pasará», decía su madre. Pero María sabía que algo no estaba bien. Esa tos no era normal. No venía acompañada de resfriado, ni fiebre, ni dolor de garganta. Era simplemente tos, constante, agotadora, desesperante. Entonces comenzó el peregrinaje médico. Primero fue al médico general, quien le recetó un jarabe para la tos. No funcionó. Después la derivaron al neumólogo. «Vamos a hacer una radiografía del tórax», dijo el especialista con su mejor voz profesional. La radiografía salió perfecta. Pulmones limpios, sin manchas, sin nada anormal. «Tal vez sea asma», sugirió el médico. Le hicieron pruebas de función pulmonar. Resultado normal. Le dieron inhaladores, broncodilatadores, corticoides. Nada funcionaba. La tos seguía ahí, implacable, como un huésped indeseado que se niega a abandonar la casa. Entonces fue al alergista. «Podría ser una alergia ambiental», explicó mientras preparaba las pruebas cutáneas. Le hicieron el test de alergia completo. Ácaros, polen, pelo de animales, moho. María esperaba ansiosamente los resultados, casi deseando ser alérgica, a algo, cualquier cosa que explicara su tormento. Pero no, ninguna alergia. Cero. Nada. El alergista se encogió de hombros y la envió de vuelta al neumólogo. Más exámenes. Una tomografía computarizada de alta resolución. Miles de dólares en estudios. El resultado llegó por correo electrónico, sin hallazgos patológicos significativos. María leyó esas palabras y sintió algo que nunca había experimentado antes: la frustración de estar enferma sin estar enferma, de sufrir sin que nadie pudiera ver su sufrimiento, de tener un problema que, según la ciencia, no existía. Pero el problema sí existía y estaba arruinando su vida. En el trabajo, sus compañeros comenzaron a evitarla. No por maldad, sino por instinto. En plena pandemia de conciencia sobre enfermedades respiratorias, nadie quería estar cerca de alguien que tosía constantemente. Las reuniones presenciales se volvieron incómodas. Cada vez que tosía, todos la miraban con esa mezcla de preocupación y recelo. «¿Ya te hiciste la prueba de COVID?», le preguntaban una y otra vez. Y sí, se la había hecho. 10 veces. Todas negativas. Su vida social desapareció. Las amigas dejaron de invitarla a salir. «Es que toses mucho y nos preocupa», le dijeron con esa falsa dulzura que duele más que la honestidad brutal. Las noches eran lo peor. María comenzó a tener miedo de irse a dormir, porque sabía que a las 3 de la madrugada, como un reloj macabro, la tos la despertaría. Y con la tos llegaba la ansiedad.
El corazón acelerado, la sensación de no poder respirar, el pánico de pensar que tal vez los médicos se habían equivocado, que había algo grave que todos estaban pasando por alto. Gastó sus ahorros en más consultas médicas. Fue al otorrinolaringólogo, pensando que tal vez era algo en la garganta. Le hicieron una laringoscopía. «Todo se ve bien», dijo el médico mientras retiraba el endoscopio. Fue al gastroenterólogo, porque alguien le dijo que el reflujo ácido puede causar tos crónica. Le hicieron una endoscopía digestiva. Normal. Le recetaron omeprazol durante 3 meses. La tos continuó. Probó con medicina alternativa, acupuntura, homeopatía, hierbas chinas, tés medicinales. Gastó dinero que no tenía en tratamientos que prometían milagros, pero no entregaban ni alivio. Y en medio de todo esto, algo más estaba sucediendo, algo que María no quería admitir, ni siquiera para sí misma. Se estaba aislando, no solo porque los demás la evitaban, sino porque ella misma comenzó a retirarse del mundo. Salir de casa significaba toser en público. Toser en público significaba miradas, juicios, incomodidad. Entonces, poco a poco, dejó de salir. Comenzó a trabajar desde casa. Evitaba las videollamadas porque no quería que sus compañeros la vieran toser. Dejó de ir a la casa de su madre los domingos. Dejó de llamar a sus amigas. Se estaba convirtiendo en una sombra de sí misma. Y lo más terrible de todo era la soledad de no ser creída. Porque cuando todos los exámenes salen bien, la gente comienza a dudar. ¿Será que no es tan grave?, susurraba su familia. ¿Será que está exagerando?, pensaban sus compañeros de trabajo. Y lo peor de todo, María misma comenzó a dudar de su propia realidad. ¿Será que estoy volviéndome loca?, se preguntaba frente al espejo a las 4 de la madrugada, después de otro ataque de tos que la había dejado exhausta y llorando. 6 meses después del inicio de todo, María llegó a su consulta de rutina con su médica de cabecera. Era una doctora mayor, de esas que todavía creen en escuchar a los pacientes antes de recetar. María entró a la consulta esperando lo de siempre: más derivaciones, más exámenes, más frustración. Pero esta vez fue diferente. La doctora cerró la historia clínica en la computadora, se quitó los lentes y miró directamente a María. Y entonces hizo una pregunta que nadie más le había hecho. «María, dime algo. ¿Hay algo en tu vida que estés guardando? ¿Algo que no puedas decir? ¿Algo que estés aguantando?» El silencio en el consultorio fue absoluto. María sintió como si algo dentro de ella se quebrara, como si esa pregunta hubiera abierto una compuerta que había estado cerrada con candados durante meses. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y entonces, por primera vez en 7 meses, María habló. Habló sobre la noche del asalto, una noche de hacía 7 meses, justo un mes antes de que comenzara la tos. Una noche en la que volvía tarde a casa del trabajo. Una noche en la que 2 hombres la interceptaron en el estacionamiento subterráneo de su edificio. Nunca se lo había contado a nadie. No a la policía, no a su familia, no a sus amigas. Por vergüenza, por miedo, por esa terrible sensación de que de alguna manera había sido su culpa por estar ahí, por usar ese camino, por volver tarde. Los hombres no la habían lastimado físicamente, pero la violencia psicológica había sido devastadora. Le quitaron todo: su cartera, su celular, sus llaves. Pero más que eso, le quitaron su sensación de seguridad. Durante 15 minutos que parecieron horas, María pensó que iba a morir. Y después de ese día, todo cambió. Pero ella nunca dijo nada. Consiguió un nuevo celular, cambió las cerraduras, bloqueó las tarjetas y siguió con su vida como si nada hubiera pasado. O al menos eso es lo que intentó hacer. Porque su cuerpo sabía la verdad. Su cuerpo recordaba. Cada noche, cuando llegaba al estacionamiento, el corazón se le aceleraba. Cada vez que escuchaba pasos detrás de ella, entraba en pánico. Cada ruido extraño la ponía en alerta máxima. Pero ella no hablaba de eso. Se lo tragaba, se lo guardaba, lo empujaba hacia adentro con fuerza, creyendo que así podría superarlo.
Y ahí, en ese consultorio médico, frente a una doctora que realmente la escuchó, María se dio cuenta de algo fundamental. Había estado literalmente tragándose sus emociones, y su cuerpo, sabio e implacable, había encontrado una forma de expresar lo que su voz no podía decir. La doctora asintió lentamente mientras María hablaba entre lágrimas, y sí, entre toses. «Lo que estás experimentando tiene nombre», dijo la doctora con suavidad. «Se llama tos psicogénica, o tos relacionada con el estrés postraumático. Tu cuerpo está manifestando físicamente el trauma que no has procesado emocionalmente». María no podía creerlo. ¿Cómo era posible que algo psicológico causara síntomas tan reales, tan físicos, tan debilitantes? La doctora le explicó: nuestro cuerpo y nuestra mente no están separados, son un sistema integrado. Cuando vivimos un trauma y no lo procesamos, cuando guardamos emociones intensas como el miedo, la ansiedad, la impotencia, el cuerpo busca formas de expresar lo que la mente está reprimiendo. En tu caso, es la garganta. Es como si tu cuerpo estuviera intentando expulsar algo, escupir ese trauma que has estado guardando. La doctora continúa explicando. La garganta se contrae cuando estamos ansiosos o asustados. Es una respuesta evolutiva, parte de nuestro sistema de lucha o huida. Pero cuando vivimos en un estado constante de alerta, como tú desde el asalto, esa contracción se vuelve crónica. El sistema nervioso entra en modo de supervivencia permanente, y eso genera síntomas muy reales: tos, sensación de ahogo, opresión en el pecho, dificultad para respirar. No es imaginación, no estás inventando nada, es real. Le mostró estudios científicos, investigaciones publicadas en revistas médicas serias que documentaban casos como el de ella. El Journal of Psychosomatic Research reporta que hasta el 30% de las toses crónicas sin causa aparente tienen un origen emocional o psicológico. Otro estudio del European Respiratory Journal encontró que el estrés postraumático puede manifestarse como síntomas respiratorios crónicos incluso años después del evento traumático. No era algo raro, no era algo único, era sorprendentemente común. Pero pocos médicos lo investigaban porque la medicina moderna, con toda su tecnología y sus exámenes sofisticados, a veces olvida lo más básico: preguntar. María salió de esa consulta con una derivación a una psicóloga especializada en trauma. Al principio fue escéptica. «¿Cómo va a ayudarme a hablar?», pensaba. «Lo que necesito es que se me quite la tos». Pero accedió a ir, más por desesperación que por convicción. La primera sesión fue difícil. Tuvo que revivir esa noche del asalto con detalles que había intentado enterrar. Lloró, tosió mucho, se sintió vulnerable y expuesta, pero también sintió algo que no había sentido en meses: alivio. La psicóloga le enseñó algo fundamental. El trauma no se supera ignorándolo. No desaparece porque no hablemos de él. Al contrario, cuando lo reprimimos, se manifiesta de otras formas. En tu caso, a través de la tos. Pero he visto pacientes con dolores crónicos, con problemas digestivos, con migrañas constantes, con insomnio severo. El cuerpo siempre encuentra una forma de hablar. Le enseñó técnicas de respiración, ejercicios de conexión cuerpo-mente, terapia de procesamiento del trauma. Semana tras semana, María comenzó a desenterrar emociones que había guardado. Y algo increíble comenzó a suceder. La tos empezó a disminuir. No de forma inmediata, no de un día para otro. Fue gradual. Primero notó que las noches eran un poco más tranquilas. Luego que los ataques de tos eran menos intensos. Después de 2 meses de terapia, se dio cuenta de que había pasado un día completo sin toser. Un día, solo uno. Pero para alguien que había tosido sin parar durante 6 meses, ese día fue un milagro. Aprendió que su cuerpo no era su enemigo. Al contrario, su cuerpo había sido su aliado todo este tiempo, intentando llamar su atención, gritándole que algo estaba mal, que necesitaba ayuda, que no podía seguir guardando ese trauma.
La tos no era el problema, era el síntoma, era la alarma de incendio. Y ella finalmente había dejado de ignorar la alarma para apagar el fuego real. 3 meses después del inicio de la terapia, María volvió a dormir una noche completa. 8 horas sin interrupciones, sin tos, sin despertares en pánico. Lloró de felicidad esa mañana. Pero el proceso no fue lineal. Hubo recaídas, días malos donde la tos volvía con fuerza, especialmente cuando algo le recordaba el trauma. Un estacionamiento oscuro, un ruido fuerte, una noticia de violencia en la televisión. Pero ahora tenía herramientas, sabía qué hacer: respirar, conectarse con su cuerpo, hablar sobre lo que sentía en lugar de tragárselo. Y poco a poco esos días malos se volvieron menos frecuentes. Hoy, 2 años después, María es una persona diferente. La tos prácticamente ha desaparecido. Aparece ocasionalmente en momentos de mucho estrés, pero ya no la controla. Ella la controla a la tos. Más importante aún, María aprendió a escuchar a su cuerpo, a prestar atención a las señales antes de que se conviertan en gritos. Ahora va a terapia regularmente, no solo cuando hay crisis. Es su mantenimiento emocional, como ir al gimnasio o al dentista. Volvió a salir con sus amigas, volvió a la oficina, volvió a vivir. Pero hay algo que María dice que nunca olvidará. La tos fue un regalo. Sé que suena extraño, pero lo fue, porque me obligó a parar, me obligó a mirar hacia adentro, me obligó a enfrentar lo que había estado evitando. Si no hubiera tenido esa tos, probablemente habría seguido guardándome todo hasta que algo peor hubiera explotado. María también se convirtió en una defensora de la salud mental. Ahora habla abiertamente sobre su experiencia, le cuenta su historia a quien quiera escuchar, no por exhibicionismo, sino porque sabe que hay miles, tal vez millones de personas como ella, sufriendo síntomas físicos sin explicación médica aparente. La historia de María no es única. De hecho, es alarmantemente común. Los médicos tienen un término para esto: síntomas médicamente inexplicables, o SMI. Se estima que entre el 25 y el 50% de todas las consultas médicas son por síntomas que no tienen una causa orgánica clara. Dolores de cabeza crónicos, fatiga extrema, dolores musculares, problemas digestivos, mareos, palpitaciones y sí, tos crónica. Millones de personas gastando fortunas en exámenes médicos, tomando medicamentos que no funcionan, sintiéndose incomprendidas y frustradas. Y en muchos casos, la raíz del problema está en el estrés crónico, la ansiedad, la depresión, el trauma no procesado. Pero esto no significa que los síntomas sean imaginarios o que las personas estén inventando su enfermedad. Los síntomas son absolutamente reales, el dolor es real, el sufrimiento es real. Lo que sucede es que la causa no es un virus o una bacteria o un tumor. La causa es el sistema nervioso en alerta permanente, las hormonas del estrés circulando constantemente, el cuerpo viviendo en modo de supervivencia 24/7. Y aquí viene algo importante que María quiere que todos sepan. No es tu culpa. Si tienes síntomas físicos relacionados con tu salud emocional, no significa que seas débil, no significa que no puedas manejar el estrés, no significa que estés loco, significa que eres humano. Significa que tu cuerpo está haciendo exactamente lo que está diseñado para hacer: protegerte, alertarte, comunicarse contigo. El problema es que vivimos en una sociedad que nos enseña a ignorar esas señales, que nos dice: aguanta, sé fuerte, no llores, supéralo. Nos enseñan a tragarnos las emociones como si fueran píldoras amargas que eventualmente se disolverán en nuestro estómago, pero no se disuelven, se acumulan, se fermentan y eventualmente explotan o se filtran de formas que no podemos controlar, como una tos que no responde a ningún tratamiento médico, como un dolor de espalda crónico que ningún fisioterapeuta puede aliviar, como un insomnio que ninguna pastilla puede curar. El cuerpo tiene su propia sabiduría, y cuando no escuchamos, cuando no atendemos las señales sutiles, el cuerpo sube el volumen.
Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de María? Primero, que la salud mental y la salud física no son dos cosas separadas, son una sola cosa. Nuestro cuerpo es un sistema integrado, donde todo está conectado. El cerebro no es una entidad separada flotando en nuestra cabeza. Está conectado a cada órgano, a cada célula de nuestro cuerpo a través del sistema nervioso, el sistema hormonal, el sistema inmunológico. Cuando nuestra mente sufre, nuestro cuerpo sufre, y viceversa. Segundo, aprendemos que no todos los problemas de salud tienen una solución médica tradicional. A veces la medicina que necesitamos no viene en una píldora o en un jarabe, viene en forma de terapia, de meditación, de ejercicio, de conexión social, de expresión emocional. Y eso no la hace menos válida o menos importante, al contrario. Tercero, aprendemos la importancia de encontrar profesionales de la salud que realmente escuchen, que vean al paciente como una persona completa, no solo como un conjunto de síntomas a ser tratados. María tuvo suerte de encontrar una doctora que hizo la pregunta correcta en el momento correcto. Pero no todos tienen esa suerte. Por eso es tan importante que nosotros, como pacientes, también aprendamos a comunicarnos mejor con nuestros médicos. Si sientes que tus síntomas físicos pueden estar relacionados con tu estado emocional, dilo. No esperes a que el médico lo pregunte. Muchos no lo harán, no porque no les importe, sino porque su entrenamiento médico se enfoca en lo físico, en lo medible, en lo que se puede ver en una radiografía o en un análisis de sangre. Pero tú conoces tu cuerpo y tu vida mejor que nadie. Cuarto, aprendemos que pedir ayuda no es debilidad, es valentía, es autocuidado. Es el acto más compasivo que puedes hacer por ti mismo. María pasó 6 meses sufriendo hasta finalmente abrirse sobre su trauma. 6 meses de tos constante, de noches sin dormir, de aislamiento social, de gastos económicos innecesarios. Todo porque no se atrevía a hablar sobre lo que realmente le había pasado. Por vergüenza, por miedo, por ese terrible estigma que todavía existe alrededor de la salud mental y el trauma. Y quinto, aprendemos que la sanación es posible. No siempre es rápida, no siempre es fácil. A veces requiere enfrentar cosas que hemos estado evitando durante años. Requiere vulnerabilidad, requiere paciencia, requiere apoyo. Pero es posible. María es la prueba viviente de que podemos sanar, de que nuestro cuerpo tiene una capacidad increíble de recuperación cuando finalmente le damos lo que necesita. Atención, compasión, procesamiento emocional. Ahora quiero preguntarte algo muy importante. ¿Alguna vez has tenido un síntoma físico que después descubriste que estaba relacionado con tus emociones? ¿Un dolor de estómago antes de una presentación importante? ¿Migrañas durante periodos de mucho estrés? ¿Problemas para dormir cuando estás preocupado? ¿Tensión en los hombros o el cuello cuando estás ansioso? Si tu respuesta es sí, no estás solo. Es más común de lo que imaginas. Quiero que dejes un comentario aquí abajo contando tu experiencia. No importa si es algo pequeño o grande, tu historia importa, y no sabes a quién puedes estar ayudando al compartirla. Tal vez hay alguien leyendo esto ahora mismo que está pasando por algo similar y se siente solo, incomprendido, como si estuviera volviéndose loco. Tu comentario podría ser exactamente lo que esa persona necesita leer hoy para darse cuenta de que no está sola, de que lo que le pasa es real, de que hay esperanza. Y si conoces a alguien que está luchando con síntomas médicos sin explicación aparente, comparte este mensaje con esa persona. A veces todo lo que alguien necesita es una nueva perspectiva, una nueva forma de entender lo que le está pasando. Tal vez la respuesta no está en el próximo examen médico. Tal vez está en hacer esa pregunta difícil. ¿Qué estoy guardando? ¿Qué estoy tragando en silencio? ¿Qué está intentando decirme mi cuerpo? Recuerda, tu cuerpo nunca miente. Puede que no siempre sepamos interpretar sus mensajes de inmediato. Puede que malinterpretemos las señales. Pero tu cuerpo siempre está comunicándose contigo. Siempre está trabajando para ti. Siempre está intentando protegerte. La pregunta es, ¿estás escuchando? María no escuchó durante 6 meses, y su cuerpo tuvo que gritar cada vez más fuerte hasta que finalmente prestó atención. No esperes tanto.
No dejes que tu cuerpo tenga que gritar. Si estás experimentando síntomas físicos crónicos sin explicación médica, considera la posibilidad de que tu cuerpo esté tratando de decirte algo sobre tu estado emocional. Y eso no significa que los síntomas no sean reales o que sea todo mental. Significa que eres un ser humano completo, complejo, donde lo físico y lo emocional están profundamente entrelazados. Busca ayuda profesional. Un buen terapeuta, especialmente uno especializado en trauma o en terapias somáticas que trabajan con la conexión cuerpo-mente, puede ser tan importante como un buen médico. Y si eres alguien que ama a una persona que está pasando por esto, por favor, créele. No minimice sus síntomas. No le digas que es solo estrés o que tiene que relajarse. Sus síntomas son reales. Su sufrimiento es real. Lo que necesita es apoyo, no juicio. Acompáñala a buscar ayuda. Escúchala sin intentar arreglarla. A veces lo más sanador es simplemente sentir que alguien nos cree, que alguien valida nuestra experiencia. La historia de María nos enseña algo profundo sobre la condición humana. Somos frágiles y fuertes al mismo tiempo. Somos vulnerables al trauma, al estrés, al dolor emocional, pero también tenemos una capacidad increíble de resiliencia, de sanación, de transformación. El mismo cuerpo que desarrolló síntomas como resultado del trauma tiene también la capacidad de sanar cuando le damos las herramientas correctas. La misma mente que guardó el dolor también puede aprender a procesarlo y liberarlo. Tu salud mental es salud física. Tu salud física es salud mental. No son dos cosas separadas, son dos caras de la misma moneda. Y cuando cuidamos de una, estamos cuidando de la otra. Entonces, hoy, ahora mismo, te invito a hacer algo. Toma un momento para conectar con tu cuerpo. Cierra los ojos si puedes. Respira profundo y pregúntate, ¿cómo me siento realmente? ¿Hay algo que estoy guardando? ¿Hay algo que necesito expresar? ¿Hay algo que mi cuerpo está intentando decirme? No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo, pero hacer la pregunta ya es un primer paso. Reconocer que tal vez hay una conexión entre tu estado emocional y tu estado físico ya es un acto de coraje. Y si descubres que sí, que hay cosas que has estado guardando, cosas que has estado tragando en silencio, recuerda que no tienes que procesarlas solo. Busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Considera la terapia. Dale a tu cuerpo y a tu mente el apoyo que necesitan para sanar. La tos de María era su cuerpo gritando. ¿Qué está gritando el tuyo? ¿Y estás escuchando? Deja tu comentario aquí abajo. Comparte tu historia. Comparte este mensaje. Porque juntos podemos romper el estigma. Juntos podemos normalizar hablar sobre salud mental. Juntos podemos crear una cultura donde cuidar de nuestras emociones sea tan natural y aceptado como cuidar de nuestro cuerpo físico. Porque al final son la misma cosa. Tu cuerpo nunca miente. Es hora de que empecemos a escucharlo.